Muy buenas noches, estimado Radio Escucha. Te saluda como todos los viernes tu amigo y hermano en Cristo, Marcos Baltasar Díaz, esperando y goces de plena salud en este día. Si tienes alguna necesidad o te sientes angustiado, te sientes contento, te sientes como te sientas, te invito a contactarnos para poder, compartir contigo esa alegría, podemos compartir contigo una tristeza, podemos ayudarte en tu necesidad, a orar en oración o lo que podamos atenderte y ayudarte en esta hora, en este programa de nuestro diario vivir. Puedes llamar con toda confianza o comunicarte aquí el teléfono de cabina al 753-537-1701. El número de cabina, lo repito, 753-53-71701. Y en el WhatsApp, si gustas mandar un mensaje también, es el 753-100-7754. Y con gusto te atenderemos dejando tu mensaje. También tenemos otro teléfono extra también, si quieres llamar directamente al número de un servidor, 753-140-5111, y con gusto atenderé tu llamada. 140-5111 con área 753, y estamos para servirte en el amor de Cristo, porque Cristo es bueno siempre. Bien, hoy en su programa Nuestro Diario Vivir, en la serie ¿Quién es Dios?, estaremos viendo el atributo del amor de Dios. Este atributo es un atributo muy conocido, ¿verdad? Entre comillas se puede decir, porque a veces confundimos un poquito lo que es, o queremos adaptar el amor de Dios al amor de nosotros, al amor que nosotros tenemos, pero el amor de Dios es muy extenso. De hecho, en este programa no acabaría de mencionar todo lo amplio que es este atributo del amor de Dios, ¿verdad? Es inmenso, es grande, pero vamos a poder abarcar parte de ello. Espero que sea de edificación para su vida, como lo es en la mía, y si hay alguna duda o algún comentario o lo que guste, estamos disponibles para poder escucharte, para poder compartir ideas, se puede decir. Bien, entonces te invito a sacar tu lápiz o tu papel, celular o tablet para hacer tus apuntes, y comencemos con el atributo del amor de Dios. El amor de Dios. Cuando hablamos del atributo del amor de Dios, estamos hablando también de su esencia misma. Todos los atributos que he expuesto anteriormente son características de Dios, son parte de la misma esencia de Dios. Dios es amor, pero nunca va a dejar de ser santo. Tenemos que tener eso bien presente. Eso significa que aunque te ama tanto, si tú vienes en pecado, actuará también en justicia contra ti. Por más amor que tenga hacia ti, no violará el atributo de su justicia tampoco. De manera que Dios es justo en todo momento, pero también es amoroso. Porque Dios no puede contrariarse en ningún atributo suyo, porque son parte de Él mismo. Por otro lado, el ser humano no tiene la capacidad de poder amar verdaderamente. Es decir, nuestro amor, el amor que tú y yo conocemos por naturaleza, ese amor que practicamos en este mundo, es abismalmente diferente al amor que Dios es. De hecho, Dios ha mostrado su amor incondicional para con nosotros desde el principio del tiempo hasta el final de la tierra. Y en su infinita soberanía seguirá mostrando su amor por la eternidad para todo aquel que haya creído en su Hijo Jesucristo. Esto lo aclara su palabra totalmente. Pero al otro grupo que no crea en su Hijo, mostrará más bien su justicia y su ira. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con quienes, dice este versículo, para con nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos en Cristo. ¿Cuándo? Pues déjame decirte que hoy es el día de salvación, porque no tenemos ninguna garantía de que mañana despertemos con vida. Hoy estamos y mañana ya no estamos. De manera que Dios quiere que tú escuches este mensaje para salvación de tu alma hoy. Hoy es el día de salvación. Si vamos a Lucas 12:15, nos habla del rico insensato.
es el título que dice en la Biblia. Lucas 12:15 nos habla del rico insensato. 15 en adelante dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchas personas he escuchado que dicen: permíteme disfrutar de la vida y luego, ya que esté viejo, entonces me arrepiento para irme con Dios al cielo. Pero lo que vemos en la parábola de Jesús hablando de la insensatez de este hombre rico, tal vez sea el pensamiento de muchos hoy en día. Dios nos dice que como varones seamos proveedores de nuestro hogar, pero también nos advierte que no amemos el dinero ni las riquezas. Más bien debemos de saber que nuestro tesoro está en Cristo, porque Él es el único que puede salvar nuestra alma de la condenación eterna. Veamos qué nos dice Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué decimos que Dios es amor? ¿Por qué decimos que Dios es amor? Primeramente, por lo que podemos observar que Él ha creado para nosotros. Esto es para toda la humanidad. Vivimos en este mundo y la verdad, hay lugares hermosísimos que nosotros le podemos llamar paraíso aquí en la tierra, un paraíso en la tierra. Pero déjame decirte que lo terrenal no es nada comparado con lo espiritual. Pero el punto es que Dios en su amor nos ha hecho participantes de sus maravillas y de todo lo que hay sobre la tierra. La respuesta número 2 del por qué decimos que Dios es amor es por lo que dice su palabra. La Biblia describe cuánto es el amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Querido amigo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo, se encarnó para nacer igual que tú y yo sobre la tierra, pero él nació sin ninguna relación al pecado, porque él no fue engendrado de José, sino del Espíritu Santo. María fue la señorita escogida para dar a luz a aquel que quitaría el pecado de toda persona que crea en él. La salvación no es automáticamente. La salvación viene cuando tú y yo personalmente aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque el universalismo está de moda. Ahora, ¿qué es el universalismo? El universalismo consiste en que mucha gente le ha dicho que Cristo ya vino y murió por los pecados de todos. Y por consecuencia todos vamos al cielo con Dios después de morir. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Ciertamente Cristo vino a morir por los pecados, pero no de todos en general, sino que hay algo que el ser humano debe hacer, y esto es que debes arrepentirte, creer y recibir a Jesús y seguirle. Jesús mismo en Mateo 3:2-3 dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Mateo 4, porque es inmediatamente después, creo que lo apunté mal, porque es inmediatamente después de la tentación que el mismo diablo le hizo a Jesús. Él empieza a predicar el arrepentimiento y empieza a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que toda persona individualmente debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús y recibirle en su vida
y así poder seguirle hasta la eternidad. Este es el amor de Dios sobre toda persona que se encuentra sobre la faz de la tierra. Porque la palabra de Dios dice que ya no necesitamos hacer nada para ir a la condenación eterna. Ya no necesitamos hacer nada, querido amigo. Tú y yo estamos destinados a una condenación eterna. Para eso Dios ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. De manera que, pero Dios en su amor ha provisto. Dios, esto es lo que ha hecho en su amor. Te lo vuelvo a repetir, ha provisto un medio de salvación. El único medio por el cual podemos ser salvos es creyendo en el Hijo de Dios, Jesucristo, para perdón de pecados y de esta manera poder obtener la vida eterna. Aunque toda persona estamos contaminados con el pecado, fíjese, es decir, toda la raza humana y toda la creación se corrompió por el pecado, la Biblia describe cuánto es el amor de Dios para con nosotros desde la creación. Dios creó todo lo que hay y todo lo que hizo vemos que fue en amor para nosotros. Existe un sinfín de criaturas y animalitos sobre la tierra, pero el ser humano, aquel que hizo a su imagen y su semejanza desde el principio de la creación, pecó contra Dios. Y aquí es donde me gustaría captar su atención. Si hace un momento no escucharon lo que dije, me gustaría que escucharas esto muy importante. Dios, querido amigo, hizo todo lo que hay y se lo dio a Adán para que se multiplicara y llenara la tierra. Todo lo que hizo fue destinado para que el ser humano pudiera vivir bien, de hecho, en un paraíso. Pero Adán decidió traicionar a Dios junto con su esposa Eva, y vino la separación con Dios, a lo que llamamos muerte. Esto es la separación espiritual, porque no murieron físicamente. Esto sería muerte física. ¿Qué significa la muerte física? Significa la separación del cuerpo con el alma, pero viene siendo la palabra muerte, separación. De manera que, en otras palabras, sería la paga del pecado. La paga del pecado es la separación del hombre con Dios. En conclusión, en otras palabras, sería la paga del pecado, es la separación del hombre con Dios. Entonces, dice su palabra que por el pecado murieron espiritualmente, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra dádiva, querido amigo, quiere decir la acción de dar gratuitamente algo. Y esto fue lo que hizo Dios. Nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él no vaya a esta condenación eterna, sino más bien more al lado de Dios como lo creó en un comienzo, en un principio. Ahora el ser humano puede salvarse, solamente tiene que creer en su Hijo Jesucristo para poder obtener esa vida eterna, porque la salvación es por fe. Y en cuanto a este tema, dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran expuestas. Juan 3, 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuánto me recuerda este versículo a mucha gente, o yo mismo antes de Cristo, antes de decidir o aceptar o que Dios haya hecho su gracia en este pobre siervo? No quería venir a la luz para que mis obras no fueran reprendidas. Creo que a nadie le gusta ser reprendido ni exhortado. Sin embargo, la palabra dice que el que viene a la luz viene con un corazón constricto y humillado ante Dios, reconociéndose pecador, aceptando que somos pecadores y que tenemos muchísimos errores en nuestras vidas. Sin embargo, los hombres no queremos ir a la luz. ¿Por qué? Para que nuestras obras no sean reprendidas. Siempre queremos tener la razón. El versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí viene la pregunta para ti, querido Radio Escucha. ¿Tú ya has venido a la luz?
En otras palabras, ¿ya has creído en Cristo? La palabra de Dios nos advierte que quien tenga a su Hijo Jesucristo no irá a una condenación eterna. Sin embargo, los que no creen en su Hijo sí experimentarán una condenación eterna. Ve a tu Biblia en cuanto puedas y lees. Si gustas apuntar este versículo, Juan 3:36, y verás lo que dice ahí sobre la condenación eterna y quiénes van y quiénes no van a esa condenación. Juan 3:36 dice exactamente así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, punto. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Dios es amor, querido amigo, pero también es un Dios justo que no soporta el pecado, de manera que no hará a un lado su justicia. Él sabe que toda la humanidad está corrompida por el pecado que entró al mundo por un hombre, y por el pecado también entró la muerte. Esto es la separación con Dios por la eternidad. La palabra muerte, como les dije hace un momento, lo vuelvo a repetir, quiere decir separación, y esta separación con Dios fue la que experimentaron nuestros primeros padres. Me refiero a Adán y Eva cuando desobedecieron, y así, de esta manera, toda la humanidad nació separado de Dios. Tú y yo nacimos separados de Dios. Esto significa muerto espiritualmente, de manera que Dios no pudo perdonar a toda la humanidad por lo que hicieron, porque es un Dios justo. Más bien lo que hizo fue proveer en su amor la salvación a todo aquel que crea en su Hijo. Esto es lo que está haciendo Dios en su amor. Muchos dicen, ¿por qué Dios manda una condenación eterna? Querido amigo, Dios no ha mandado a nadie a la condenación eterna. El ser humano desobedeció a Dios y por consecuencia nosotros estamos muertos espiritualmente por el pecado de Adán y Eva, y nosotros vamos directo a una condenación. Pero su amor infinito de Dios ha hecho que su Hijo venga, y esta es la causa de su amor, que su Hijo venga. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo a morir por ti, por mí y por todo aquel que crea en Él, para que no se vaya a esta condenación. Pero para eso vino Jesús al mundo, a morir, para que creyendo en Él tengamos perdón de pecados. Pero el que rehúse a creer en el Hijo, querido amigo, no verá la vida. De manera que tú que estás escuchando esto, tienes que saber que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. ¿Pero para quiénes? Para los que creemos en Cristo. Solamente. No creemos en el universalismo, que porque ya Cristo ya murió, ya todos van al cielo cuando mueren. No. La palabra especifica que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. De manera que la otra buena noticia es que si tú estás oyendo estas palabras, aún no es tarde para ti. ¿Qué te impide que ores a Él en este momento y le pidas que te perdone? Que te arrepientes de todos tus pecados y que crees en Él. Dios quiere que vengas a Él en arrepentimiento, con un corazón sincero, y que reconozcas como Señor y Salvador de tu vida a Cristo Jesús. Si entregas tu vida a Él, tú podrás palpar su amor incondicionalmente dentro de ti. Dios es fiel, pero nunca dejará de ser santo. Por otro lado, cuando ya estamos en Cristo, como Dios es amor, en este amor derramado para con nosotros nos pide que amemos a los demás. Esta es una consecuencia de cuando ya somos de Cristo. Primera de Juan 4, 7 y 8 es otra manera de mostrar su amor, mostrándole a los demás el amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. De hecho, el título dice ahí, Dios es amor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios en su infinito amor desea plantar en nosotros también su amor incondicional. Y que amemos a los demás así como Cristo nos ha amado, al punto de dar su vida por nosotros los pecadores. Pero el que no se mire pecador no podrá ver el reino de Dios,
porque al no verte pecador le estás diciendo a Dios mentiroso y que no lo necesitas. Prácticamente. Si no reconoces tú tu condición pecaminosa, prácticamente le estás diciendo a Dios, no te necesito, Dios, me gusta vivir con mi pecado. Aunque me vaya directamente al infierno, y eso sí es terrible, es una gran necedad en la persona que piensa así. Es la necedad que está arraigada en el corazón del hombre natural. Dios es amor y lo ha mostrado en la cruz del Calvario y el tipo de muerte que tuvo que padecer para que tú y yo y todo aquel que cree en Él no vaya a un juicio eterno. Él sigue proclamando la salvación a todo hombre que escucha sus palabras y las arraiga en su corazón. Y vamos a ver lo que dice Romanos 5:8, pero esto lo veremos después de un corte musical. No le cambie, que ya regresamos. Dios les bendiga. Bien, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Ya estamos de regreso aquí en su programa Nuestro Diario Vivir y la serie que nos acompaña, la serie ¿Quién es Dios? Y le saluda como todos los viernes en su amigo y hermano en Cristo, Marcos Baltasar Díaz, esperando y Dios hable a su vida en esta noche y siempre. Hoy estamos hablando del atributo del amor de Dios y observamos que el hombre ha desobedecido los mandamientos de Dios en todo momento. Pero Dios es amor y se manifiesta enviando a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más bien tenga esta vida eterna. Dios es amor y lo ha mostrado en la cruz del Calvario y el tipo de muerte que tuvo que padecer, como lo decía hace un momento, para que tú y yo y todo aquel que crea en Él no vaya a un juicio eterno. Es impresionante el amor que Dios ha derramado. Él sigue proclamando la salvación a todo hombre que escucha sus palabras y las arraiga en su corazón. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el verdadero amor demostrado a todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo. Solamente aquel que cree en Jesús, vuelvo a repetirlo, solamente estos experimentarán el amor eterno de Dios. De lo contrario será el lloro y el crujir de dientes. Por otro lado, podemos ver la preeminencia del amor de Dios en 1 Corintios 13, 1 al 10. Si yo hablara, dice Pablo aquí, hablando del amor, la preeminencia del amor, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El apóstol Pablo, narrando estos versículos, dice que no tiene caso que alguien pudiera hablar un lenguaje angelical, pero no manifiesta el amor en su vida. De nada sirve, no tiene caso que sea el más intelectual y sabio del mundo. Si no tiene amor en ti, de nada sirve. No tiene caso que seas la persona más dadivosa y repartas todos tus bienes a los pobres. De nada sirve si no tienes amor, dice Pablo. El apóstol Pablo más bien dice en el versículo 4 en adelante del capítulo 13 de 1 Corintios, dice: el amor es paciente. El amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¡Qué hermosas palabras! Y aquí es donde vemos que el amor de nosotros que practicamos es muy diferente al amor que la Biblia describe. Ciertamente. Por eso se dice que sin Cristo en el corazón del hombre es imposible que logremos hacer esto en nuestra naturaleza humana. Por eso es necesario nacer de nuevo,
para que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón duro, el corazón de piedra que tenemos, y lo transforme en un corazón de carne, para poder amar verdaderamente aún a nuestros enemigos, dice Jesús. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a este tema de los que nos arrepentimos. ¿Qué es lo que Dios hace en el corazón de los hombres que creen en Jesús? Y lo estoy poniendo en este contexto, pero los voy a citar en el Antiguo Testamento de una profecía. Veamos lo que dice Ezequiel 36, 26 al 28. Dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahí está escogiendo Dios a los que va a transformar. ¿Y cómo puede ser transformado este hombre? Por medio de la fe, creyendo en Jesucristo. Cada uno de nosotros es como Dios hace esa obra en este corazón duro para poder amar. Y esto es un proceso, De manera que, como podemos apreciar, nuestro corazón humano está incapacitado para poder amar como Dios nos pide. Todos lo relacionamos con un amor natural. Nos relacionamos con el amor del mundo, ¿no? Tú me amas, yo te amo, sí. El amor de aquí del mundo es: tú me das, yo te doy; si no me das, no te amo, pero si me das, yo te amo, ¿verdad? Es más o menos así el amor que practicamos aquí nosotros, terrenal. Ahora, ¿por qué tenemos un corazón duro? Dios mismo dice que tenemos un corazón de piedra por el pecado que entró en el mundo. Pero al creer en Jesucristo, dice que pone su espíritu dentro de nosotros. Y así transforma el corazón de piedra por un corazón de carne, y de esta manera poder amar como Dios nos pide. Esto debería de ser lo que tiene que pasar, ¿no? Es un proceso, pero todo es un proceso. Así que, querido amigo, la palabra día a día va transformando el corazón duro del hombre, para ablandarlo y enseñar el amor en la vida de la persona, y así poder amar a los demás como Dios nos pide. Y todo esto, como vuelvo a repetir, es un proceso. Entre más leas, más te metas, más creces, más debes de estar dependiendo del Espíritu Santo. Debemos. Primera de Juan 4:7 dice, al 21 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha venido al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:7 al 21.
Aquí podemos ver todas las características que se manifiestan en el amor de Dios y los que estamos en Cristo. Dios va quitando y transformando el corazón necio de piedra por un corazón de carne. Dios nos pide y nos aclara que si estamos en Dios, debemos amarnos unos a otros. Quiero citar aquí a A.W. Tozer, que nos dice sobre el atributo del amor de Dios de esta manera. Dice Tozer: el amor de Dios es el más difícil de exponer de todos sus atributos. Comienza diciendo eso en su libro. Tal vez usted no entienda el amor de Dios por nosotros. Yo mismo no lo sé. Estamos tratando de comprender lo incomprensible. Es como tratar de tomar el océano entre sus brazos o abrazar la atmósfera o elevarse hasta las estrellas. Nadie puede hacer eso. Así que creo que debo hacer lo mejor que pueda y confiar en que el Espíritu Santo compense la limitación humana. El texto arriba citado dice: Dios es amor, pero esa no es una definición de Dios. Es muy importante entender esto. Hay una gran cantidad de necios poetas y gente religiosa que andan diciendo que Dios es amor. Así que el amor es Dios y por consiguiente todo es amor y todo es Dios. Esas personas están ocupadas, dice este hermano, y felices por el momento, pero están muy confundidas en su teología. Cuando las Escrituras dicen Dios es amor, no está definiendo a Dios, no nos dicen lo que Dios es en su ser metafísico. En primer lugar, la Biblia nunca nos dice lo que Dios es en un ser profundo esencial. Nadie, excepto Dios mismo, puede concebir lo que Dios es, porque Dios es inconcebible. Aunque alguien pudiera concebirlo, no lo podría expresar porque Dios es inefable. Quiere decir que no se puede, inefable, aplicar o expresar con palabras. Así pudiera ser expresado, no podría ser comprendido, porque Dios es incomprensible. Sin embargo, equipar el amor con Dios es ir más lejos de su teología. Si Dios es amor, en su ser metafísico, entonces Dios y amor son iguales el uno al otro e idénticos. Podríamos adorar el amor con Dios. Entonces estaríamos adorando un atributo de la personalidad y no de la persona misma, destruyendo de este modo el concepto de personalidad de Dios y rechazando de un plumazo todos los otros atributos de la deidad. Dice este hermano: no olvidemos que también dice Dios es luz. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero no tratamos de limitar su naturaleza a la luz o a la vida. Cuando se dice Dios es amor, significa que el amor es un atributo esencial del ser de Dios. Significa que en Dios está la suma de todo amor. Así que todo amor viene de Dios. Y significa que el amor de Dios, podríamos decir, condiciona todos sus otros atributos, de modo que Dios no puede hacer nada si no lo hace en amor. Hasta aquí la nota de Tozer. Yo estoy de acuerdo con lo que dice este hermano. En primer lugar, es una tarea ardua e imposible de definir realmente el atributo del amor de Dios como todos sus atributos, por nuestra incapacidad humana. Podemos definir de alguna manera la revelación que la Biblia nos hace en cuanto a su amor, aunque la Biblia es eficaz y suficiente para comprender lo que Dios nos quiere decir, porque no es de interpretación privada, sino que todo creyente puede leer la palabra literalmente y el Espíritu Santo lo llevará a toda verdad estando en Cristo. Aunque aún así hay muchas cosas que no serán reveladas hasta que Dios lo decida en los tiempos finales. 1 Corintios 13:12 dice: y ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto es lo que nos dice 1 Corintios 13:12. Y aquí hay otra nota del hermano Tozer que dice: creo que al final de los tiempos, respecto a este tema del final de los tiempos, dice: creo que al final de los tiempos, cuando conozcamos cómo somos conocidos, se hallará que aún la condenación de un hombre es una expresión del amor de Dios, tan ciertamente como la redención del hombre. Dios no puede separarse a sí mismo en partes y hacer una cosa con un atributo
y otra cosa con otro. Todo lo que Dios es determina todo lo que Dios hace. Así cuando Dios redime a un hombre en amor o condena a otro hombre en justicia, no se contradice a sí mismo, porque la justicia y el amor están obrando juntos en el ser unitario de Dios. Lo que queremos decir cuando decimos Dios es amor es lo que queremos expresar cuando decimos de un hombre que es la bondad misma. No queremos significar que la bondad y el hombre no son equivalentes e idénticos, sino que el hombre es tan bueno que la bondad sobresale en él y condiciona todo lo que hace. Así cuando decimos Dios es amor, queremos decir que el amor de Dios es tal que penetra en su ser esencial y condiciona todo lo que Él hace. Nada de lo que Dios hace o hizo o hará es hecho separadamente del amor de Dios. Y esto es real, hermano, porque Él busca siempre hacer las cosas en amor. Toda su voluntad es buena. Hasta aquí la nota. Mucha gente quiere aborrecer a Dios según por todo lo que pasa y sucede durante el transcurso de la vida. Pero no toman en cuenta que los seres humanos ya somos criaturas contaminadas con el pecado. Esto es la verdad de la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, y que naturalmente ya no necesitamos hacer nada para merecer la condenación eterna, porque ya fue establecido. Dios ha hecho la Biblia, de hecho la Biblia misma dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Toda criatura ya está destinada a la condenación eterna. Pero Dios en su amor incondicional ha dado a su Hijo para poder salvarse de esta condenación. Pero la gente se rehúsa a creer y lo siento mucho por ellos verdaderamente, porque Dios es muy claro en su palabra. Aparte que no solo es una vida nueva al lado de Dios, sino que cuando tú crees verdaderamente en su Hijo Jesucristo, la persona experimenta una nueva vida aquí en la tierra y espera la venida con gozo y amor de su Salvador. Llega una paz infinita, una seguridad en el corazón de la persona que sabe que ya está con Dios. Este es el amor derramado en las personas que Dios adopta como sus hijos, y que aún estando en pecados, Dios muestra su amor para con nosotros. Es un amor incondicional y único, de manera que te hago la invitación en este momento. Ven a Cristo, no tardes. Ven y experimenta tú también esta nueva vida, y entonces sabrás verdaderamente del amor de Dios. Fíjese, querido amigo, que cuando venimos a Cristo ya no hay ningún temor en nuestro corazón, porque el amor es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y voy a citar nuevamente a este hermano, un párrafo pequeño. El amor es buena voluntad ante todo. El amor es el principio de la buena voluntad. Los ángeles cantaban buena voluntad para con los hombres. Allá en Lucas 2:14. El amor siempre quiere lo bueno para su objeto y nunca desea ningún daño. Si usted ama a alguien, realmente lo ama. Querrá ser bueno para él y hacerle bien. Querrá que nada lo dañe si usted puede ayudarlo. Es por eso que Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Si sé que alguien me ama, no tengo temor de él. Si no estoy seguro de que lo haga, puedo tener alguna reserva respecto a él. El amor echa fuera el temor, porque cuando sabemos que somos amados, no tenemos temor. Si alguno tiene el perfecto amor de Dios, el temor está fuera del universo. Todo temor real se va cuando sabemos que Dios nos ama, porque el temor viene cuando estamos en las manos de alguien que no quiere nuestro bien. Un muchachito perdido, dice este hermano, en unos grandes almacenes, llegará a la exaltación extrema de sus afectos y pasiones del temor histérico. Los rostros de la gente le resultarán extraños, incluso los de quienes quieren ser amables con él. El chico tiene miedo de poder estar en manos de alguien que lo quiera dañar. Pero cuando ve al familiar rostro de su madre, corre sollozando hacia ella y se arroja a sus brazos. Él nunca tiene miedo en los brazos de su madre.
porque la experiencia le ha enseñado que su madre quiere su bien. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando la madre no está allí, el temor llena el corazón del niñito. Pero el rostro amable, sonriente, entusiasta de su madre echa fuera el temor. Hemos nacido en un mundo donde hay muchas cosas que están contra nosotros. El pecado, Satanás, accidentes, muchas catástrofes y muchas otras cosas. Si estamos en manos de accidentes, del diablo, del pecado, tenemos algo lo cual temer. Hasta aquí la nota de Tozer. Como podemos ver, el amor echa fuera el temor. Yo creo que todos estamos de acuerdo con Tozer en cuanto a la confianza y la paz que podemos tener cuando nos rodeamos de gente que nos ama verdaderamente. Hay una paz, hay una sinceridad, ya sea por una amistad, por un parentesco, directamente nuestros padres. Ellos nunca querrán hacerte un mal si son padres normales, ¿verdad? Porque hay de todo en este mundo, pero normalmente el amor de una madre es un amor que ofrece a sus hijos incondicionalmente. Pero por eso tenemos un ejemplo que entendemos, aunque muy por encimita, lo que es el amor de Dios para con nosotros. Hebreos 2:6 dice: pero uno ha testificado en lugar de las Escrituras diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? El amor de Dios es tan grato y tan noble para con nosotros que Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. El amor de Dios derrama sobre sus criaturas, especialmente en el ser humano, es verdaderamente grande y asombroso. Él nos guarda y está con nosotros en la enfermedad. Dice el Salmo 41:3, el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. El amor de Dios le hace a Él no negarse a sí mismo. Dios en el transcurso de los siglos ha hecho pactos con su pueblo y nunca los desampara por el amor que Él tiene o el amor que Él es. Dios es amor y nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo dicen en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, veamos Josué 1:5 al 8. Nadie te podrá hacer frente en todos tus días, los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés. Mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, y ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. De manera que lo que vemos aquí es que Dios nos pide no separarnos de su palabra. Por ella nos dirige el camino que escogimos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero es el amor de Dios, es el que hace posible que tú y yo y toda la persona que crea en su Hijo sean salvados para vida eterna. Si tú no has experimentado el amor de Dios en tu vida, te invito a hacerlo. Habla con Él, que Él te escucha, pero hazlo con un corazón sincero. Podríamos aquí seguir hablando del amor de Dios y es muy, muy amplio todo esto, pero lo importante es esto, que tú sepas que Dios te ama, que vengas a Él con un corazón sincero, porque el corazón sincero y humillado Dios nunca rechaza. Hasta aquí terminamos hoy con el atributo del amor de Dios. Nos vemos la próxima semana. Les saludó como todos los viernes su amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz. Les dejo nuevamente el número de la cabina y mi número para que ustedes puedan contactarse con nosotros. Si alguna necesidad podemos apoyarle. El número de cabina, también está la página web de la radio, www.radiovida1051.com. Puedes meterte a la página
www.radiovida1051.com, o al teléfono de cabina puedes llamar también al 753-53-71701. 53-71701. O al WhatsApp, también con el área 753-177-54, o al número personal, el 753-140-5111. Y con gusto te atenderemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho y recuerden que Dios te espera en su amor. Bendiciones.